Noticias de última hora, preste mucha atención. Noboa y Lasso se enfrentan en redes por medidas de última hora. A pocas horas de reunirse con Lasso en el Consejo de Seguridad en Quito, Noboa le pide al presidente saliente que desista de hacer nuevas designaciones o contratos. El mandatario electo, Daniel Noboa, se alista para una agenda copada en Quito, que incluye el esperado Consejo de Seguridad y reuniones con legisladores de la bancada ADN, a vísperas de la posesión de la nueva asamblea. Y pocas horas antes de reunirse con el presidente saliente Guillermo Lasso en Carondelet, este 14 de noviembre, Noboa se dio tiempo para pedirle que desista de hacer nuevos nombramientos y de firmar contratos de última hora. El gobierno saliente está realizando gestiones en el Consejo de Participación para nombrar, entre gallos de medianoche, a un nuevo superintendente de datos, escribió Noboa en su red social X, este martes. Y agregó que todo lo que se realice de manera inconsulta durante el periodo de transición será revisado, investigado y examinado. Sin embargo, el presidente Lasso respondió por la misma vía y aclaró que la terna fue enviada el 29 de mayo. Pero explicó que, por la renuncia de uno de los miembros, tuvo que reenviar una nueva lista que llegó al Consejo de Participación el 23 de octubre. En ambos documentos consta como titular de la terna la actual ministra de Telecomunicaciones, Diana Maino. Noboa dialogará con Lasso durante el Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de Carondelet. Este encuentro fue pactado por Noboa durante la primera reunión de transición con Lasso, realizada el pasado 17 de octubre y luego de ganar las elecciones en segunda vuelta. Se prevé además que el miércoles Noboa reciba sus credenciales como presidente electo, en un evento que hará el CNE en el Teatro Nacional Sucre, centro de la capital. La agenda del nuevo mandatario también incluye diálogos con los legisladores de la bancada de la Alianza ADN. De hecho, la bancada oficialista ya ha confirmado conversaciones con el correísmo y el PSC de cara a los nombramientos de las nuevas autoridades del legislativo. Por otra parte, Noboa también tendrá reuniones de trabajo con los miembros del gabinete que ha designado y con otros funcionarios para conseguir apoyo económico y político. Hasta el 13 de noviembre, el presidente electo había nombrado 9 ministros, y ninguno en el área de seguridad. Además, el eventual equipo ministerial sufrió una baja, luego de que Iván Carmignani decidió no ser el secretario de comunicación del gobierno. En más noticias. Se desarrolla la primera reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado en la que participa el presidente electo Daniel Noboa. A partir de las 11 de la mañana empezaron a llegar aquí hasta el Palacio de Carondelet algunas autoridades del gobierno saliente. Uno de los primeros en llegar fue precisamente el ministro del Interior, Juan Zapata, quien señaló que antes de la reunión del COSEPE mantendría un encuentro con quien será la ministra de Gobierno del presidente electo Daniel Noboa. Se trata de Mónica Palencia. Con ella iba a mantener una reunión para comentarle precisamente todos los temas de su cartera de Estado. Ya posteriormente, para el Consejo de Seguridad Pública y del Estado estaba previsto que se desarrollen 3 fases de exposición que él las explicó. Escuchemos de qué se trata. La productividad de policía, cuántas drogas, obviamente cuántas toneladas incautadas, armas, municiones, lastimosamente cuántos fallecidos han caído en este combate, cuántos delincuentes han sido abatidos. Y lo segundo, que es muy fundamental, que es el tema logístico. ¿Qué es lo que nosotros dejamos adquirir? ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Cuáles son las prioridades logísticas? La graduación masiva de policías que tiene que continuar, eso va a ser un pedido al presidente entrante. La tercera fase es fundamental, el tema de normativa, porque nosotros estamos actuando con normas de cuando enfrentamos delincuencia común. Y había mucha expectativa aquí en los exteriores del Palacio para tener imágenes del presidente electo Daniel Noboa y también sus primeras impresiones de lo que sería este encuentro. Sin embargo, él ingresó por la cochera. Ya al interior de la reunión nos han comentado, está únicamente él, pues también existía incertidumbre de saber si él vendría acompañado con quienes serán sus ministros en el tema de seguridad. No obstante, tenemos conocimiento de que únicamente ha participado él en este encuentro. Y también les comento que antes de que se realice este encuentro hubo un cruce de tweets entre ambos mandatarios. Precisamente vamos a escuchar lo que decía el presidente Daniel Noboa. Él escribió: el gobierno saliente está realizando gestiones en el CPCCS para nombrar entre gallos de medianoche a un nuevo superintendente de datos. Pido al gobierno saliente que desista de cualquier nombramiento o contrato de última hora. Todo lo que se ejecute o realice en esta etapa de transición de manera inconsulta será revisado, investigado y examinado. Y ya minutos después, el presidente Guillermo Lasso, en cambio, le respondía:
Mi gobierno no realiza gestiones de última hora, gobierna y lo hará hasta el último minuto que estará en funciones. Sin embargo, es preciso que el presidente entrante conozca que hay un proceso que empezó el 29 de mayo del 2023 para nombrar a la máxima autoridad de la Superintendencia de Protección de Datos. Debido a la excusa de un miembro de la terna, se remitió al Consejo de Participación Ciudadana una nueva, el 20 de octubre del 2023. Eso es todo, sin trampas ni apuros. Y las organizaciones políticas que se quedaron fuera del acuerdo de mayoría en la Asamblea empiezan a buscar aliados para conformar otra bancada y tener representación en este nuevo periodo. Nada más faltan 3 días para que esta nueva Asamblea se instale en este nuevo periodo y los cabildeos entre las organizaciones políticas que se quedaron fuera de este gran acuerdo que hasta ahora se conoce en la Asamblea Nacional empiezan a moverse, principalmente para formar bancadas y lograr espacios en el Consejo de Administración Legislativa y también en alguna de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. ¿Qué están haciendo y cómo pretenden conformarse? En el siguiente reportaje les cuento más. Veamos. Las sumas y restas a las organizaciones políticas aún no les alcanza para ser mayoría en la Asamblea Nacional. Por ello buscan aliados para tener votos en el Parlamento. La asambleísta Gisela Molina del Brazo, gente buena, que hasta hace poco estaba con Construye, ahora asegura que están conformando la bancada Fuerza de Valientes, a la que dice se unirán legisladores de Pachacutic y Claro que se puede, de Yacu Pérez. Somos un número representativo y por lo tanto un espacio en el CAL nos corresponde. Sin embargo, la jefatura de bancada, por entender que ellos tienen un número como lista, como movimiento, tenía que quedarse en manos de la gente cercana a María Paula y el resto de gente que está liderando el movimiento Construye. Y entendíamos que nosotros nos iban a tomar en cuenta para los otros espacios, sin embargo eso no pasó y eso fue un punto de ruptura. Por otro lado está Avanza, que era parte de la alianza Actuemos con Suma, pero que según Lucía Pozo se rompió ya que estos últimos se unieron al acuerdo del gobierno y la Revolución Ciudadana. Ahora Suma ha tomado la decisión, bajo qué consideraciones no lo sé, pero se ha sumado a la agenda gubernamental. Entiendo que con ellos no contamos, pero se han ido sumando otros actores. Con esto estaría en riesgo la bancada ético-política, que estaba impulsada por el líder de Sociedad Patriótica y expresidente Lucio Gutiérrez, aunque él dice que siguen dialogando. Tenemos una bancada de 14 asambleístas que firmaron. Ahora me dicen que parece que se han ido al lado del gobierno. Entonces la nueva política con las viejas mañas políticas, vamos a ver si es que realmente eso ha ocurrido. Lo cierto es que hasta ahora estas organizaciones se quedaron fuera del gran acuerdo, pero dicen que tienen el número suficiente de asambleístas para pelear por las comisiones legislativas y vocalías en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Y bien, hay que recordar que para que sean una bancada y puedan ser reconocidos y obtener un espacio en el CAL, al menos tienen que tener 14 asambleístas. Este número es superior ya en este gran acuerdo que se ha conocido entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana y el Partido de Gobierno. ¿Quiénes más se sumarán? Solamente lo vamos a conocer el día que la sesión se instale. Y el movimiento Construye rechaza el acuerdo del oficialismo con el correísmo y el Partido Social Cristiano. Desde esa tienda política consideran un error pactar con quienes califican de mafias políticos y creen que el oficialismo aún está a tiempo de rectificar. No es que el oficialismo no tenía otras opciones, dice Patricio Carrillo, asambleísta electo por Construye, sobre la decisión de ADN, el nuevo oficialismo, de aliarse con el Partido Social Cristiano y con el correísmo para nombrar presidente y vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Considera que aún hay tiempo de rectificar. Estamos tocando esa puerta, insistimos en la necesidad de ser escuchados. Sin embargo, el acuerdo entre estas 3 organizaciones ya se ha hecho público y eso, dice Carrillo, significaría que varios temas peligran. La conformación de una comisión de la verdad para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio es una de ellas. Que no se logre impulsar un juicio político contra el titular de la Judicatura, Wilman Terán, es lo otro. Esas posibilidades también quedan en impunidad. Nosotros eso vamos a insistir, vamos a reclamar. Y aunque se ha dicho que en la tripleta ADN, RC, PSC no hay pactos ni repartos, Carrillo dice que los términos de ese acuerdo deben ser transparentados. ¿Cuáles son los acuerdos a los que han llegado y cuáles son por los que no quieren ir? Ana Galarza, de esa tienda política, coincide. Nunca estaríamos dentro de una alianza político-criminal con las mafias que le han hecho daño al país. Tras el acuerdo, las cosas quedarían así. La presidencia del Legislativo en manos del PSC, una vicepresidencia de ADN y otra de la Revolución Ciudadana. Las sillas del Consejo de Administración Legislativa, CAL, estarían ocupadas por 2 del Partido Social Cristiano, 2 de ADN, 2 de la Revolución Ciudadana y 1 de Construye. Y de las 15 comisiones, 6 podrían estar presididas por la Revolución Ciudadana, 5 por ADN y 4 por el Partido Social Cristiano. De concretarse, dice Carrillo, se acumularía poder en un solo sector de la Asamblea y ahí dice, a Construye le tocará ser oposición. Haremos una oposición firme respecto de las causas que nos han unido con Fernando Villavicencio. Y adelanta 2 temas. Que no ir por la fiscal general del Estado vía juicio político sea solo un acuerdo momentáneo y que esta nueva mayoría hará lo posible por no dejarlo sentar. Argentina se alista para ir al balotaje presidencial en medio de un incremento en la inflación interanual. Desde Buenos Aires, hoy los 2 candidatos finalistas que buscan la presidencia el domingo 19 salieron a buscar esos votos todavía dispersos en las diferentes provincias argentinas. Las encuestas hablan de un empate técnico. Hay algunas que están diciendo que hay 4 puntos de diferencia entre Milei y Massa, pero nadie se atreve a hacer un pronóstico exacto de lo que podría pasar el domingo. Solo el domingo, después de las 10 de la noche, se sabrá quién es el nuevo presidente
expresidente de este país. Ocurre en esta semana, además, faltan 3 días para que termine la campaña electoral, en que la inflación se ha reducido un poco respecto a la de octubre sobre la de septiembre. Esto alienta de alguna manera porque también bajó la cotización del dólar. No obstante, la economía argentina sigue siendo muy crítica. Hoy hablamos sobre el tema económico y la inflación. En medio de la política, Argentina tiene noticias económicas. La inflación cerrada del mes de octubre bajó 4 puntos respecto de septiembre, de 12 a 8%. Pero el índice interanual sigue altísimo, está en el 142%. Es increíble la cantidad de billetes que uno puede recibir a cambio de unos pocos dólares. Muestra clara del deterioro económico. También en los mercados es fácil darse cuenta de la inestabilidad de los precios, por los carteles que llevan los productos, fáciles de cambiar día a día. Un precio de una galletita en un mes te puede subir el doble y en otro mes y tu sueldo no sube el doble, entonces se hace verdaderamente muy complicado. Por eso muchos argentinos tratan de acumular víveres en su casa, así evitan elevaciones de precios y escasez. Ahora también se le gana mucha la inflación con las cuotas, o sea, es como que mi lema de vida es pagarlo en cuotas ahora porque después va a salir más caro. Es un problema por el que pasan muchos de los 45 millones de argentinos. La pobreza ha crecido conforme el desempleo se agrava. La tasa de desocupación ronda el 7%, pero a esto se suma el alto nivel de migración que llega a la Argentina. Venezolanos, peruanos y africanos están entre las nacionalidades que eligen las calles de Buenos Aires para buscar subsistir, y muchos están precisamente en situación de calle al no poder conseguir trabajo. En medio de todo, Argentina está por dar un paso en su democracia. Si es Milei, puede ser un paso incierto por un cambio garantizado, sin garantizar el éxito del cambio. Si es Massa, podría ser el continuismo, aunque dicen que Massa también garantiza un desapego del kirchnerismo. El domingo se verá cuál mismo es la suerte política de este país. Bien, se prevé que los candidatos sigan en estos días recorriendo algunas ciudades del interior de Argentina. Se prevé que Milei está acá el día jueves también. Lo propio Sergio Massa acá en la capital federal, en Buenos Aires. Hay también temas de fiscalización, que ellos llaman, que es el control electoral. Sobre todo el candidato Milei ha pedido ayuda al partido del expresidente Macri y de Patricia Bullrich, que pongan todo su contingente para hacer control de votos el día domingo, luego de cerradas las urnas. Ya les iremos contando qué más va ocurriendo en este país, donde se centra la atención, por lo menos del continente sudamericano, del continente americano, de lo que vaya a pasar con esta elección, este balotaje electoral del día domingo. El gobierno acumula atrasos a acreedores y reduce sus ingresos a pocos días del cambio de mando. Además, analistas económicos consultados alertan sobre la poca liquidez en la caja fiscal. La dinámica económica del país en estos momentos se la podría resumir así. Se reducen los ingresos y se acumulan las cuentas por pagar, dicen dos expertos en el tema. Llegamos a un déficit bastante abultado, considerando que la visión del gobierno que está saliendo era de mayor austeridad. Obviamente hay una crisis de iliquidez en las finanzas públicas. Y a pesar de haber tenido recaudaciones récord como en el año 2022 en impuestos. Y si revisamos cuánto dinero hay en la caja fiscal, el panorama es más desalentador todavía. Al 1 de noviembre había 400 millones de dólares, números rojos si tomamos en cuenta que el gobierno necesita del doble para pagar sueldos y salarios de maestros, policías, médicos y demás servidores públicos, sin contar con la seguridad social, municipios, prefecturas, entre otros acreedores. Y tampoco sin contar que el último trimestre del año demanda más gastos en el presupuesto por el décimo de Navidad, por pago de intereses de la deuda y por obras pendientes. Este es el periodo de mayor déficit, dado el contexto económico-financiero que hemos atravesado. Digamos que en pandemia se entendía el porqué. De enero a octubre de este año se acumuló un déficit de 3.581 millones de dólares en el presupuesto general del Estado. Ese número es 14 veces más que los 249 millones de dólares registrados entre enero y septiembre de 2022. Para mantenerse a flote, el gobierno ha sacado liquidez de empresas públicas, IES, Fondo de Seguro de Depósitos, multilaterales y otras fuentes. Una acción que no es nueva, pero sí frecuente en las últimas semanas. En el argot popular se conoce, lo que está haciendo en este momento es raspar la olla, o sea, viendo recursos de donde ya no tenemos para poder cumplir las obligaciones. Con una proyección del déficit que llegaría incluso a los 8.000 millones de dólares, Guillermo Lasso podría dejar un déficit y un nivel de atrasos incluso mayor del que heredó en mayo de 2021.